Carlos con un pie en el abismo. Capítulo 14. Las circunstancias que se estaban produciendo en el aeropuerto de Ámsterdam no estaban siendo las esperadas. Contexto que se daba en tierras holandesas, las mismas donde Carlos intentaba hacerse de las demandas que surgían en aquella terminal. Encuentro donde las reacciones acaloradas que desprendían las personas agolpadas en sintonía de sus mensajes reivindicativos eran suficientes para interpretar que por allí se estaban aconteciendo problemas de índole laboral. Reclamaciones que llevaban a sonorizar el entorno para que ningún pasajero venido de cualquier parte del mundo pudiera mirar hacia otro lado. Alboroto, en todo su esplendor por aquellas dependencias aéreas, era la conducta generalizada, las mismas que empezaban a afectar a todas las partes implicadas, donde Carlos, con su mochila a cuestas y la última pieza de fruta que le quedaba siendo saboreada, le llevaban a buscar un punto de encuentro donde entender qué estaba sucediendo en verdad. Demandas que se perdían a su entendimiento a razón del idioma del lugar, impidiendo entender los motivos por los cuales se estaban reclamando ciertas objeciones por aquel aeropuerto. Reclamaciones que requieren ser contextualizadas, pues lo que está sucediendo viene de la mano de sus trabajadores, pues reclaman la mejora del convenio colectivo que les rige, condiciones laborales que se están viendo algo desfasadas si nos ponemos en el pellejo de quien está a las buenas y a las maduras atendiendo cualquier viajero que decida pisar estas instalaciones para que se sientan como en casa. Por ello, lo que piden se basa en un mejor salario, donde los pagos sean quincenales y sus respectivos pluses se amolden a las funciones encomendadas, a razón del volumen de trabajo en épocas señaladas, ya que hay fechas repartidas durante el año donde la carga de trabajo aumenta considerablemente. Aparte, piden que las rotaciones de turno sean de libre elección, pudiendo elegir trabajar en el turno de mañana, de tarde o en horas nocturnas, según las casuísticas de cada trabajador. Al igual que se piden otras mejoras en relación a los trabajadores que disponen de cierta minusvalía a causa de haber padecido un accidente laboral o problema de salud que impidan ejercer trabajos de mayor dedicación o carga excesiva, permitiéndoseles declararse como personal de segunda dedicación, circunstancia que les permitiría seguir aportando su valor añadido y no simplemente que se les indemnice, ya que creen oportuno que cada integrante que forma parte del colectivo sea parte activa, permitiendo que cada uno pueda sentirse realizado y en sintonía con los objetivos marcados, siendo hechos relevantes para que tanto la empresa como ellos mismos se vean beneficiados. Era evidente, porque así se reflejaba en las caras de aquellos trabajadores, que se debían mejorar las viejas condiciones si se quería seguir ofreciendo un servicio acorde a las demandas de sus usuarios. Derechos reclamados que sorprendían por venir de un pueblo sustentado en unas condiciones laborales prósperas para el conjunto de la ciudadanía, con salarios altos y servicios sociales comprometidos con los ciudadanos. Circunstancias que a Carlos le llamaban la atención por interpretar en aquellas demandas la vocación de quienes pensaban en ampliar los beneficios para todos aquellos que tuvieran que llegar a formar parte de la empresa en otro momento. Pero eso no desmerecía que otras personas venidas de tierras no tan próximas también reclamaran sus derechos, buscando saber por qué no se les estaba dejando volar. Peticiones que también formaban parte de los derechos individuales, aquellos que quedaban redactados en cualquier tratado internacional o las propias cartas magnas donde se exponía claramente que ningún ciudadano se debía ver afectado por circunstancias externas a su propia voluntad. Las mismas que se firmaban para que cualquier individuo fuera libre de movimiento, decidiendo cuándo y cómo quería llegar a casa. Asuntos laborales que Carlos apoyaba, estando a favor de las mejoras tanto individuales como colectivas, derechos y deberes que se los hacía suyos para que se llevasen a buen puerto, siendo conocedor que si al prójimo le iba bien, a él de una forma u otra también le vería recompensado. Sin más, Carlos buscaba saber algo más al respecto de lo que allí se estaba produciendo, valorando que la mejor opción era dirigirse hasta lo que se intuía como un punto de información, siendo destino oportuno para centrar sus intenciones, ya que aquel aeropuerto le debía servir como lanzadera para llegar hasta la isla de Mykonos. Vestíbulo que congregaba agentes dispares en edades y destinos de procedencia, donde haciendo de portavoz improvisado, uno de los encargados de poner algo de sensatez al respecto, les hacía saber a los presentes que los vuelos que circulaban por el aeropuerto de Ámsterdam estaban cancelados hasta nuevo aviso. Indicaciones que se repetían en diferentes idiomas, con lo cual Carlos
Solo, pero rodeado a la misma vez que incomunicado por no saberse comunicar con la lengua del lugar, aun así, tocaba seguir, si se quería salir airoso de aquel contexto. No había otra que centrar el paso, llevándole a indagar de la mano de aquel amable señor encargado de ir facilitando algo de calma entre los presentes. El propio, que le apremiaba a seguir con sus preguntas en el mostrador de la compañía con la que tenía pensado volar. Peticiones que Carlos las aceptaba por considerarlas que eran parte de las reglas del juego, ya que las circunstancias animaban a no causar más molestias de las que ya se estaban produciendo, llevándole hacia el correspondiente mostrador para que la compañía con la que tenía el vuelo reservado le pudiera aclarar algo más respecto a qué se debía hacer en aquellas circunstancias. Compañía, en esos momentos, desbordada, que dejaba pocas opciones a sus pasajeros, dejando saber que la persona encargada de dar algo más de luz al contexto dado, que si todo iba bien, durante la mañana siguiente se les intentaría dar asiento. De esta forma, Carlos salía con una noche de hotel pagada y a la espera que se le notificase cuándo podría partir con todas las de la ley hacia la isla griega. Ya fuera de la terminal, Carlos se veía atendido por uno de los taxistas que aguardaba su nuevo pasaje, actitud servicial que se asociaba a su saber estar para que su cliente se viera bien atendido, atención que traía consigo la correspondiente maniobra que le permitía tener en el interior del maletero las propiedades de su cliente, cerrando la puerta por donde había accedido Carlos, como si de él se dejase apreciar a alguien de reconocido prestigio. Protocolo necesario que le permitía al taxista tomar asiento y centrar así su amplia sonrisa en forma de bienvenida, dejando las oportunas circunstancias para que Carlos intentara, mediante 4 palabras en inglés, que le acercara hasta el centro de la ciudad. Lugar que esperaba su llegada mientras iba observando por aquella ventanilla tintada, para mantener la intimidad de su ocupante, cómo los ciudadanos de aquella zona utilizaban medios de transporte propulsados mediante sus propias piernas. Gentes vestidas con mucha simpatía, sin necesidad de justificar por qué se había decidido complementar el rojo con el verde, o si el calzado debía ser de marca o de un taller de creación artesana. Trayecto ameno, que lo dejaba en tierra firme a la par que se hacía de las agradables temperaturas que acompañaban el lugar. Así, se decidía a caminar sin rumbo aparente, con actitud abierta y sin limitaciones de por medio, dejando que la propia marcha le llevase hacia el punto idóneo. Así que tocaba improvisar y ver lo que allí se le podía presentar, dando con un gran parque donde sus grandes tramos ajardinados hacían las delicias de sus visitantes, donde personas de toda índole y vestimenta se aposentaban en el manto de aquel césped de matices verde intenso, donde la radiación solar de la época permitía que la fotosíntesis siguiese su proceso natural. Entorno muy bien cuidado gracias a las lluvias tan generosas que se dejaban ver por la zona. Por aquel parque se podía respirar aire limpio de impurezas, dejando a los propios insectos como encargados de deshacerse de las sustancias inapropiadas, ayudando a evitar que no se enfermara la propia continuación de la especie vegetal sostenida en el lugar. Especies que impregnaban a sus beneficiados con sutiles perfumes que invitaban al juego y la buena charla. Conductas humanas que Carlos veía con agrado, percibiendo a sus integrantes cómo permanecían en compañía mutua mientras saboreaban la comida ofrecida por diferentes food trucks posicionados en la zona. Charlas y buenas maneras que permitían relacionar tanto a mayores como a niños, cada uno mereciendo su espacio dentro del encuentro dado, integrando puntos de vista para hacer al grupo más rico y sabio. Contexto donde las artes culinarias de la zona se iban percibiendo, aromas que hacían acto de presencia en sintonía de los sentidos olfativos, sutilezas especiadas en diferentes platos autóctonos de los cuales Carlos decidía no adentrarse por el momento. Conversaciones que traían consigo abrazos y risas según los temas que se devenían. Hechos fehacientes, palpables, perceptibles, eran suficientes para dar pie a las inquietudes de Carlos, observando el contexto ofertado, con la intención de dar con los motivos por los cuales se le había presentado tanta soledad en su vida desde hacía ya bastantes años. Soledad que de niño y en los primeros años de adolescencia no se le había presentado, siendo parte en sintonía de otros chavales de su edad, disfrutando del momento tal cual se pedía, jugando hasta la saciedad, investigando nuevos territorios donde dejar huella sin escuchar las restricciones de la sociedad o las voces disconformes. El mismo que era vitoreado y aclamado por las masas, donde su luz animaba a otros niños a permanecer cerca de él, liderando las tropas,
consensuando las intenciones y descartando ideas si eran contraproducentes para el bien de los presentes. El mismo que era capaz de autoinfligirse la derrota si de ello se veía ganador el grupo, renunciando a su propia victoria si se veía otro perder o renunciar a lo que sentía que debía lograr. Carlos, quien un día, sin saber muy bien cómo, decidía que no le venía bien ser parte del grupo, el mismo que renunciaba a ser uno más, descartando las costumbres y las necesidades que se veían con buenos ojos por ser parte de la realidad, que se pretendía vivir según la edad, años de libertad en pro de la soledad que le permitían conocerse mejor, cuestionándose por qué no se podía ser único, diferente, si de ello se podía lograr la felicidad. Soledad en aquel banco que le integraba como uno más de los allí presentes, observando que la buena compañía se necesitaba para compartir momentos de confianza mutua. Espacio liberador, pero a la vez perturbador, eran los matices que se entremezclaban en el sentir de Carlos al observar a un grupo de chicos y chicas cómo compartían sus risas, donde algunas miradas pasajeras entre sus integrantes anunciaban posibles romances. Juegos coquetos e insinuaciones perspicaces que daban lugar para conocerse de forma más penetrante. Crecimiento limitado en quien observaba deseoso poder redimirse ante sí mismo buscando la forma de encontrar su propio espacio. Pero para ello debía haber algún tipo de relación, encuentro donde intercambiar contenidos y formas de ser, llegando así a la propia comprensión, al conocimiento autónomo y necesario si se quería descartar cualquier vínculo de toxicidad o con intenciones maliciosas. Encuentro sosegado de la mano de la temperada tarde que embellecía la atmósfera dispuesta a ser contemplada, donde el propio vaivén de la caja torácica marcaba el tempo que se merecía si se quería permanecer en sintonía del paisaje observado. Propósitos que aparecían con nuevas visitas, dejando a buen recaudo los sentidos puestos en aquellas estampas florales que aguardaban ser polinizadas. Escena que venía protagonizada por un hombre y una mujer de unos 50 años de edad, bien equipados con ropa deportiva y zapatillas hechas a la disciplina atlética, que se encontraban practicando, a ritmo suave, el mismo ritmo que venían siguiendo los dos galgos que les venían acompañando. Estampa que se veía de forma compasada en sus respiraciones estancadas bien propulsadas. Sin desmerecer a los dos perros, siendo canes de porte esbelto donde sus cualidades serviciales les hacían dignos de ser bien tratados. Encuentro vivenciado que daba un giro de guión ciertamente sorprendente para quien observaba encandilado cómo aquellos seres se relacionaban entre sí. ¿Qué había ocurrido para que Carlos se quedase desconcertado ante lo sucedido? Trayendo consigo el saludo dirigido hacia Carlos para que se diera por aludido. Saludo que venía en lengua española, siendo mensaje conciso e enigmático. Palabras que dejaban a Carlos desarmado. ¡Hasta pronto! Así se había interceptado el mensaje que se dejaba percibir por el hombre que pasaba cediendo a la mirada en concordia del sorprendido Carlos. Señales faciales que buscaban que el mensaje fuera recibido de forma amena, intenciones que impedían saber más de los mismos que decidían seguir con su trote bien acompasado, zancadas sintonizadas con las de sus perros que les llevaban a desaparecer del lugar al tomar una nueva senda avenida de aquel parque donde los setos bien podados y sus árboles bien tratados dejaban a Carlos sin la capacidad de darle sentido a lo que allí había ocurrido. Suceso desconcertante que se desvanecía al percatarse de la llegada de un mensaje de texto conciso, pero relevante para sus intereses, trayendo consigo las escuetas instrucciones venidas de la mano de la compañía aérea con la que tenía contratado el vuelo para que se personase en el aeropuerto a las 6 de la mañana si le venía bien volar hacia la isla de Mykonos. Siguiendo con la misma filosofía, se decidía a perderse por una de las calles que le alejaba del bullicio de la ciudad, buscando hacerse con algún local donde poder ingerir algo de comida hecha para su estómago que desde hacía un buen rato le estaba pidiendo cierta atención, encontrando un pequeño local de comida vegetariana que le invitaba a pasar por allí a ver qué le ofrecían. Mesa elegida que le permitía hacerse con aquel comedor dispuesto para que cualquier persona se nutriera de la forma más orgánica posible. Gustos culinarios hechos al sentir de quien requería mantener un cuerpo sano y esbelto. Restaurante dispuesto para que sus comensales se hiciesen de las delicias entregadas,
donde dos cocineros bien indumentados se dejaban ver para que sus platos fueran vistos por quienes esperaban degustarlos. Local que acompañaba a grupos bien avenidos, observando en aquellas charlas amistosas cómo se hacían de sus copas para dar rienda suelta a los respectivos brindis que animaban a seguir manteniendo la buena esperanza. Gustos culinarios que se permitía degustar quien ya había decidido que le venía de gusto probar, pidiendo a la vista del camarero una crema de calabacín con quinoa para dar rienda suelta a su paladar necesitado de temperaturas más cálidas, siguiendo, para no ser menos, con un segundo que consistía en verduras de temporada salteadas a fuego vivo de la mano de un wok bien trabajado. Y para amenizar tanta hortaliza, se pedía una porción de tempeh, proteína vegetal que buscaba sustentar su estructura muscular. Platos bien servidos, para que Carlos, con el estómago algo distendido, decidiera que ya era hora de pedir la cuenta al camarero que también le había servido. Nota que se quedaba sin ser pagada, pues era el propio camarero que le estaba ofreciendo una pequeña taza de té rooibos, quien le indicaba que su cena había sido pagada ya. Carlos, sin entender a qué se debía tanta amabilidad velada, daba con la respuesta buscada, encontrando mediante el gesto del camarero que le había atendido durante la velada, la oportuna señal indicándole la puerta que daba salida al restaurante donde se podía observar a dos personas bien vestidas, prendas que dejaban saber de sus rostros dando con la pareja que hacía algo más de 2 horas se habían dejado ver por el mismo parque donde Carlos buscaba respirar el hacer de la capital holandesa. Circunstancia de la cual Carlos se hacía cargo para ir en busca de los motivos por los cuales aquella pareja le había solventado sus apetencias nutricionales. Disculpen, ¿a qué se debe tanta amabilidad? Consulta hecha, que venía con más interrogantes de por medio. Gentileza de la casa, ahora céntrese en su viaje. Recuerde que todo llega a su debido momento, así que sus inquietudes serán solventadas cuando pertoque. Palabras venidas de la misma mujer que posicionaba su mano al regazo del hombro de Carlos, el mismo que en ocasiones anteriores ya se le había dejado apercibir para que sus intenciones no perdiesen el rumbo trazado. Apreciaciones que dejaban en el aire donde se debía dar el nuevo encuentro en compañía de aquellas personas que sin nombre ni destino aparente se habían hecho del interés del mismo, que se quedaba sin saber más al respecto, viendo cómo se iban alejando mientras se daban la vuelta para despedirse de él. De esta forma, nuevamente, Carlos se veía fuera de guión, dejando pasar lo ocurrido con la intención de ir en busca del hotel que le debía permitir hacer noche antes de retomar su marcha hacia tierras helénicas. Trayecto corto, si se tenía en consideración que el hospedaje reservado por la compañía aérea se encontraba al otro lado de la calle. Hotel coqueto, si se dejaba presenciar su fachada, vistas expuestas de la mano de grandes ventanas que dejaban apreciar parte de la luz hecha noche en sintonía del entorno en forma de reflejo, si se quería contemplar cómo era Ámsterdam, a horas ya cerradas. Tonalidades lumínicas que se correspondían con el interior del mismo alojamiento dado al ir y venir de un público cosmopolita. Formalidades que le permitían, tras hacer el correspondiente check-in, con el confort que se dejaba notar mediante la cama familiar que se encontraba en la habitación facilitada. Espacio libre de compañía, encontrando de la propia noche la relación que le permitía sentirse a gusto consigo mismo, siendo conocedor que el propio camino que había decidido tomar le estaba permitiendo encontrar a personas dignas de admirar. Pero más allá de los vínculos que estaba encontrando, estaba la necesidad de hacerse cargo de sí mismo, de responsabilizarse de su hacer. Cabía encontrar el amor propio necesario para proseguir la marcha sabiendo que lo más cercano que tenía era su propia presencia, la misma que yacía de la mano del sueño que dejaba en el subconsciente de Carlos la voz que buscaba que se conectara con su conciencia mayor. No te cierres a los acontecimientos que se te puedan presentar. Aunque aparentemente parezca que se ha de improvisar, ya que de lo que se te tenga que deparar, si te conectas con el movimiento que el entorno te deja apreciar, podrás llegar al lugar que te habías propuesto alcanzar, siendo fundamental que permanezcas conectado con tu sentir, porque una vez sientas lo que tienes que hacer, estarás preparado para actuar. Y todo ello es necesario que lo aceptes desde este momento, ya que así podrás fluir, dejando atrás el miedo que puedas sentir. Emoción que si te surge por dudar sobre lo que te tiene que llegar,
Exponte igualmente. Déjate ver, no te escondas por pensar que no debes estar en el lugar. Tal actitud personal será la clave de tu éxito, ya que irás al encuentro sin la necesidad de verte condicionado por lo que te tenga que deparar la situación. Circunstancias libres de prejuicios para que empieces a plasmar lo que consideres oportuno construir. Así que exprésate tal cual sientas en cada momento y sobre todo, decide hablar cuando así lo sientas, escuchando lo que se te pueda indicar, cerrando con lo más importante para que nada te pare, teniendo bien claro que el miedo te lo impones tú y no los demás. Porque, como bien sabes, no estás solo.